Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más para arrancar la semana. Y ya les voy a presentar, aquí está conmigo Yaneli. Yaneli, ¿cómo estás? Hola, bien, feliz de estar acá después de ya varias semanas. Sí, te habías desaparecido. Sí, otra vez. ¿Cómo cuesta aquí conseguir que venga la Mara aquí? No, no mentiras, no. No, pues todos muy ocupados. Pero, y también está Pavel. Pavel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Harto del calor, pero También. Sí. pero entusiasmado porque hoy se lanzó Filwa y creo que es Qué un bueno. espacio que hemos también, y son 25 años ya de Filwa, que creo que hay que fortalecer y reivindicar también, que han sido luchas importantes. Súper, no, sí, ha sido, Ahí vamos a y tener de verdad ha sido noticias. lucha, han peleado por la marca, han peleado por el lugar, han peleado por, de verdad, entonces El yo, financiamiento también. eso ha Censura, sido bien importante. Vamos a hablar ahí de la Filwa, vamos a hacer un programa ahí sobre la Filwa para que nos cuenten, aprovechando que son 25 años. Por cierto, Pavel, estás escribiendo un libro sobre la Filwa, no sé si se puede decir ya, pero para hacerte un poco de promoción. Exclusiva. No, para que vayan. Ajá. Sí, yo voy a tener varias actividades, cabal, hoy lo estaba tuiteando, estoy muy entusiasmado porque me he dedicado estos últimos meses a trabajar en proyectos propios y justamente en la Filwa vamos a lanzar un libro sobre la historia de la Filwa. Han sido 25 años, pero además son 25 años, pero para atrás también, porque se habla también de la promoción del libro, la promoción, cómo se agremiaron los editores, los libreros, etcétera. O sea, es una historia muy completa que trasciende a no solo el libro per se, lo que significa el libro y el símbolo del libro, sino que también la libertad de expresión, la libertad de publicación, o sea, han sido luchas importantes. Entonces Cuando creo que ya esté publicado y todo, aquí ya sabes, Pavel, que te venís y, sí, y hay lo, muchas, lo presentamos. Sí, vamos a tener Ajá. muchas actividades. Yo estoy muy involucrado ahora. Y contá también de tu taller. Ay, sí, por favor. Ya, bueno, ustedes no sé en qué momento estarán viendo esto, pero el martes 3 de junio comenzamos el primer grupo del taller de redacción. Cuesta 400 quetzales, son 4 sesiones virtuales, gracias al Fondo de Cultura Económica también. Comenzamos martes 3 de junio, un grupo, y sábado 7 de junio, el otro grupo. El martes es de 6 de la tarde a 8:30 de la noche y el sábado de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. De la mañana, perdón. De la mañana. Y yo, todo el día de curso. El curso más largo, dije. Si quieren información, ahí les pueden compartir el formulario de inscripción al 5017-3130. Buenísimo. 5017-3130, gracias. Listo, ya saben, ahí estos cursos son buenos porque para cualquier persona que quiera aprender a redactar, Pavel ahí. Sí, les da y no el son taller así súper formales y rígidos. O sea, yo me baso más en redacción los de todo tipo. principios Ajá. de redacción y no tanto en que este se Buenísimo. escribe así, este se escribe así. Bueno, arranquemos entonces. Hablando de redacción, no, pero hablando de educación. Uno de los temas que queríamos tocar hoy es el... Que por cierto les este serviría el pulso. curso a estos. Sí, les serviría un poco el curso. Es este pulso que hay entre el gobierno, particularmente el Ministerio de Educación y el sindicato, ¿verdad? El sindicato dirigido, como sabemos, por Joviel Acevedo, uno de los personajes más odiados de la política guatemalteca y que tiene muchos años de estar en estas y que los últimos gobiernos lo que habían hecho era pactar, ¿verdad? Básicamente darle lo que quería, cómo lo quería, lo que había provocado que se convirtiera prácticamente en un ministro de educación paralelo durante los últimos gobiernos, Tal cual. hasta el punto de que tenía una oficina en el edificio del Mineduca, ahí en la Reforma. Eso fue en el tiempo de Álvaro Colón, ¿verdad? Ajá. Bueno, de hecho eso es más reciente, si no estoy mal. Aunque en el tiempo de Álvaro Colón fue donde empezó esta costumbre, digamos, de pactar. De alinearse. De alinearse con Joviel Acevedo. Lo vimos durante el gobierno de Álvaro Colón. Luego, en el gobierno del Patriota, ustedes se recuerdan que una de las personas que salió a manifestar a favor del gobierno durante las protestas de 2015 fue Joviel Acevedo. No, y de hecho fue la gente de él. última, el último, estaba, me acuerdo, había como muy poquitos ya al final, el 27 de agosto, ¿se acuerdan? Aquel paro grande del 27 de agosto de 2015, justamente de los últimos bastiones que tuvo el PP, fue el sindicato de maestros y otros personajes que no me acuerdo ahorita, pero fue de los últimos que lo apoyó todavía. Exacto. Y desde entonces, pues la dinámica había sido la misma con los gobiernos hasta que llega este gobierno, el Ministerio de Educación, de la mano de Anabela Giraca, quien se ha convertido, creo yo, en una de las ministras más, tal vez no la más visible, porque no siempre está en los medios, no es de las que roba cámara,
pero sí de las más reconocidas por lo que está haciendo precisamente, trabajando con los maestros, con el magisterio, y eso digamos, la ha puesto y ha dado de qué hablar. Ahora, no es algo que sea tan llamativo siempre, ¿verdad? Fue llamativo ahora precisamente porque hubo esta pelea, pero tal vez, Yanely, si nos das un poco del contexto para poder empezar a hablar de esto. Sí, pues la verdad es que el poder que tiene Joviel Acevedo, tú decías que es uno de los personajes más odiados, pero a veces también más amados, si es que lo tenés de tu lado. Y ya es un poder que ha venido cultivando desde tiempos de Portillo. Pero sí, con eso que decías de que hasta tenía una oficina en el Ministerio de Educación, sí era como más que todo una costumbre que tenía una vez se aliaba con los gobiernos, pero hay que decirlo y es bastante relevante, fue hasta que llegó el gobierno de Alejandro Yamatei y la exministra Claudia Ruiz, quien dejó eso ya en un papel, en el pacto colectivo, que ahorita todavía sigue vigente. Y sigue vigente porque precisamente el sindicato de Joviel Acevedo no ha querido pues ceder quizá ante un pacto colectivo completamente legal. O sea, la ministra y Alejandro Yamatei le dejaron varios privilegios que justamente lo hacen un coministro, no solo ya por costumbre, sino en el pacto colectivo está establecido que el sindicato, o bueno, quienes están a la cabeza del sindicato pueden decidir sobre las contrataciones, los despidos, hasta las capacitaciones que tiene el personal docente. Entonces, sí son ciertas prerrogativas que únicamente debería tener un viceministro, un ministro, pero que él todavía las tiene hasta hoy. Y lo preocupante es que mientras no se firme un nuevo pacto colectivo, pues el que ya tenemos está vigente. Son negociaciones que vienen desde el año pasado, pero que no han podido avanzar, precisamente porque existe este pulso entre el equipo de la ministra de Educación y entre el sindicato de Joviel, donde pues obviamente la ministra quiere recuperar el Ministerio de Educación, quiere quitarle todos estos privilegios a Joviel, pero que lógicamente él también se niega a cederlos, ¿verdad? Entonces, pues ella ha tenido que incurrir a una serie de estrategias que yo creo que han sido bastante buenas. Sí. Por ejemplo, esto devolviéndolo un poquito, este pacto colectivo para él es muy importante porque a través de él es que le promete ciertas cosas al magisterio. Por ejemplo, aumentos salariales, mejoras en sus derechos laborales. O sea, también es una vía para que él negocie con todos estos maestros el apoyo y obviamente tener tanto apoyo del magisterio es lo que lo hace tan llamativo para los presidentes, para tenerlo como aliado y obviamente no tenerlo como enemigo. Pero pues lo que hizo el Ministerio de Educación esta vez es dar ese aumento sin necesidad de que se apruebe el pacto colectivo. Entonces ahí como que pierde cierto poder Joviel Acevedo. Y bueno, ni modo, ahorita ha tenido que acudir a llamar manifestaciones que ya no se ven tan numerosas como lo solía hacer y que incluso están siendo apoyadas por grupos de extrema derecha, podríamos decir, que también solo salen cuando se trata de querer desestabilizar el gobierno o querer... Recuerden que si su perrito tiene problemas del corazón, Pigmovendán y Pragma de Bauer es la mejor opción. Pero antes de darle cualquier medicina, recuerden siempre consultar con un veterinario. Estas las encuentran en todas las veterinarias y lugares donde venden productos para mascotas. Y es importante, recuerden, antes de dárselos, preguntar cuál es el mejor producto para ellos, pero el mejor de estos es Pigmovendán y Pragma de Bauer. Creo que ustedes recordarán que hace unos meses hubo una controversia respecto a la secretividad con la que se estaba negociando el pacto colectivo, ¿verdad? La ministra decía, porque hubo por ahí 2 amparos que se pusieron para poder hacer pública esta negociación y el contenido del pacto, y la ministra decía que ya no podía hacerlo público porque estaba, digamos, legalmente atada de manos, ¿verdad? Sí, y eso también es importante, que el pacto colectivo no tenía esa secretividad, sino hasta que la exministra Claudia Ruiz de Alejandro Yamatei lo puso así. Ella fue quien firmó eso. Y a partir de ahí, pues sí, es que ha sido difícil quitar la secretividad, pero sí, a lo que hemos tenido acceso, pues ya varios periodistas, es a las actas de todas esas negociaciones, y ahí consta que en varias ocasiones el equipo de la ministra le pide al sindicato que dé el aval para poder retirar la secretividad, y ellos han sido muy contundentes en que no quieren retirar la confidencialidad del pacto. Entonces sí ha sido por falta de voluntad del sindicato, no del Ministerio de Educación. Que eso era algo importante porque
claramente los amparos iban en contra del ministerio, ¿verdad? Pero por una Ajá. cuestión de procedimiento, Ajá. ¿verdad? Más que fuera el ministerio o la ministra quienes se estaban negando a presentar esta público. información para hacerlo público. Y en esa pugna, digamos, que se dio, yo creo que el ministerio sale victorioso cuando decide saltarse el pacto colectivo para dar el aumento a los maestros y con eso quitar poder a Joel Acevedo, Ajá. que es una de las formas que, como bien decía Yaneli, él tenía tiene para sostener ese poder que tiene al frente del sindicato, ¿verdad? Sí. Pavel, vos, digamos, viendo las manifestaciones que se están dando que son pequeñas, ¿verdad? O sea, ahorita veía un tuit en la mañana que decía, hay más carpas que gente, ¿verdad? En el Parque Central. Este es un Joviel que sí, creo yo, se vio golpeado por la estrategia del Mineduc. ¿Vos cómo lo percibís? Bueno, yo solo quería hacer un paréntesis con lo que dijo Yaneli, porque dijo, varios periodistas hemos tenido acceso. Realmente la que descubrió eso y reveló eso fue Yaneli. Hay que decirlo con pelos y señales, ella porque no se quiere dar el crédito. Después otras personas la imitaron, pero ella fue quien reveló esas negociaciones a partir de la ley de acceso a la información. Por eso es tan importante esa ley de acceso a la información. Cierro paréntesis para halagar a Yaneli. Muy bien. Gracias. Y luego, mira, yo no subestimaría a Joviel Acevedo. Hay que tener cuidado con esa victoria pronta porque sí, creo que son las horas bajas de Joviel Acevedo, creo que está muy disminuido, pero no subestimaría la fuerza. Es cierto que la última manifestación que fue hace unas 2-3 semanas, que fue sobre la Martí, recuerdo, iban de Centranorte o por ahí a la dirección departamental que está en el Parque Jocotenango, en la zona 2, estaba disminuida ya, digamos, ya era una manifestación que no se vio, por ejemplo, cuando estuvo del Obelisco al centro, que fue 2-3 semanas antes. Y fue mucho, o sea, en ese ínterin entre la manifestación de la Reforma, o sea, del Obelisco al centro, y la de Centranorte a la dirección departamental, hay 2 o 3 semanas de diferencia, y coincide que en ese ínterin fue cuando el presidente, el PGN y la ministra anunciaron ese aumento salarial a los maestros. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y luego habría que ver cómo se delimitó legalmente esta táctica, porque al final es una gran estrategia y las tácticas son las que van ramificando la estrategia. Habría que ver cómo se delimitó esto legalmente, el aumento salarial, porque si hay una negociación de por medio, podrían haber incurrido en alguna falta o alguna cuestión ahí rara, a la que sí le podrían meter un freno el magisterio. Creo que ahí habría un fallo desde el ministerio, desde el gobierno. Ojalá que no. Pero sí, por eso yo les digo, no hay que cantar victoria tan adelantado, porque incluso esta manifestación, bueno, esta presencia, porque ni siquiera manifestación, de esta gente de ultraderecha, conservadora y que está agarrando el tema de ideología de género, estas alianzas que va teniendo el magisterio, estos grupos ya se van visibilizando, ¿verdad? ¿Quiénes realmente están solo para desestabilizar no solo al gobierno, al país entero, ¿verdad? O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí no se desestabiliza el gobierno, se desestabiliza una ola creciente de ya hartazgo de la corrupción. Eso es lo que se está desestabilizando. Es más allá, lo que ellos no entienden es que esta ola anticorrupción que viene desde hace 10 años, desde la ciudadanía y desde otros sectores, no va a detenerse, porque ellos están pensando en que es el gobierno el que tienen que desestabilizar, y puede ser que sea un factor, pero a la gente no la van a desestabilizar, y eso es lo que están tratando de hacer. Pero creo que hay que tener cuidado con las victorias prontas. Sí, sí, de acuerdo, digamos... lo que iba a decir, que estas alianzas con este grupo que ahora se llaman Freno, ¿verdad? Que ya no saben ni cómo llamarse, también tengo información de que en los próximos días o semanas, también el Sindicato de Salud
se va a unir a estas manifestaciones. Es decir, están armando toda una red de apoyos contra el gobierno para desestabilizar desde dentro, porque también en el Ministerio de Salud se adelantaron con el aumento al personal. O sea, son dos tácticas en paralelo, salud y educación. Entonces creo que por ahí es que están tratando de articular una oposición al gobierno, pero no lo están logrando y se ve, sí, se nota. No se les ven los números, ¿verdad? Además ya pasó mayo y se supone que en mayo iban a pasar 1000 cosas, no pasó nada. Ahora están diciendo que junio, no sé si vieron ya por ahí. Sí. Pero bueno, digamos, se ve que no están logrando, por el momento, articularse lo suficiente estas fuerzas, digamos, que por un lado, decía Pavel, está el magisterio, hay este grupo, digamos, que salen de vez en cuando a hablar de que se llama Freno, no sé, ahí, digamos, hay algunos es otros, una imitación de lo que sucedió en el... México, es muy similar a lo que sucedió en México. Había, creo que Frena se llamaba contra AMLO. El tema, creo yo, lo más importante aquí es que este gobierno no les ha dado razones como para que sus quejas o lo que tienen en contra del gobierno tenga algún asidero, ¿verdad? O sea, no hay, porque digamos, este gobierno no ha cambiado el pensum, digamos, como para querer poner ahí temas que tengan que ver con educación sexual, ¿cómo es? Integral, ¿verdad? Pero eso no existe. Sí, Pues pero eso existe desde hace muchos gobiernos. pero ese es mi punto. Mi punto es que este gobierno no les ha dado nada como para que ellos tengan... Digas, bueno, de aquí nos agarramos, ¿verdad? De hecho, este gobierno, ¿se recuerdan ustedes que hace unos meses salió una certificación de la Alianza sí, Evangélica? Bueno, una carta, pues, ¿verdad? La Alianza Evangélica donde decía, miren, revisamos el pensum y no encontramos nada que nos llame la atención. Y también de la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Sabemos que son temas que preocupan en Guatemala. Guatemala es un país muy conservador y esos temas aquí no gustan. No es cierto. ¿Qué cosa? Yo no creo que eso preocupe a la gente, porque fíjate que No. ya han tratado miles de veces con ese tema. Lo trató Suri Ríos, lo trató Sandra Torres en la segunda vuelta. ¿Se acuerdan de tanto que hablaba de que la educación sexual, de que la ideología de género? Gente, la ideología de género no existe. Yo creo que es importante también decir esto, es que de verdad, lo que dicen que es la ideología de género no existe, eso no existe. No hay una teoría, no hay una... tratado, no hay un manifiesto, no hay nada de eso existe. Mucho menos una estrategia mundial. Una estrategia, no existe. Sí, lo de la Agenda 2023 y todo es, digamos, pura teoría de conspiración. Es una cosa creada, es una cosa fumada. Y ahora, como no les ha salido el apoyo con los maestros, entonces vuelven otra vez al tema. Con el tema de la ideología de género y que los maestros y que nuestros niños son los... Ay, perdón, pero esta gente es la que peor ha tratado a la niñez, es la que menos se ha preocupado por la niñez y es la que incluso hasta violaciones por cierto, a mí siempre me gusta recordar que Suri Ríos fue la que promovió la ley de métodos de planificación familiar en Guatemala, ¿verdad? Cuando eran bancadas es una del diputada FRG. que incluso el movimiento feminista ha alegado mucho. La ley, esa ley es la que se utiliza como fundamento para poder dar educación sexual en las escuelas, porque ahí dice, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación debe dar educación sexual en las escuelas y que debe ser apoyado por el Ministerio de Salud. Eso lo promovió Suri Ríos. Así que solo para que tengamos ahí en cuenta eso. Pero tal vez, volviendo a lo que les decía, es que es cierto lo que dice Pavel, digamos. O sea, todo eso es humo, ¿verdad? Y esta gente lo que está queriendo y ha estado queriendo vender desde las elecciones ha sido ese humo. Decir, miren, con Semilla viene el progresismo desenfrenado, viene no sé qué, viene aquí, pero Semilla tampoco es eso. No, o sea, la realidad es que Semilla no es eso, ¿verdad? Y tal vez no sé, Nelly, qué querías agregar ahí, ¿verdad? Pero digamos, el tema es que Semilla no les ha dado las razones para que lo que esta gente sale a decir tenga legitimidad, ¿verdad? No, la verdad es que no, y de hecho era más como relacionado a lo que decía Pavel de la educación sexual. Sí, o sea, una de las razones por las cuales, porque es una realidad que si bien no es un temor de la gente, quizá todo esto de ideología de género, sí hay muchos maestros y maestras que simplemente no saben cómo dar educación sexual porque nunca la recibieron. Entonces, antes de poder dar este tipo de educación en las aulas, que son cosas básicas, pues igual hay que darle capacitación a ellos y ellas. Sin embargo, pues el sindicato ha sido de las fuerzas que se ha opuesto también a que este tipo de capacitaciones se den. Por lo mismo de dar este miedo de que no, que quieren imponer esta agenda y que no sé qué.
Entonces, es triste también que por esos intereses de tratar de desestabilizar a un gobierno, a un ministro, pues al final se le esté privando a la niñez de conocer sus derechos o información que es tan básica para protegerse a ellos mismos, pues. Sí, o sea, yo estudié en un colegio católico, por ejemplo, en primaria y secundaria, y a nosotros nos dieron educación sexual, o sea, no había tapujos, ni siquiera en un colegio católico, pues. No, yo no entiendo cuál es la necesidad de volver con esos temas. Y que se demostró en las elecciones. El tema ese no es de importancia. La gente no le tiene miedo a eso. Es una... Ahora, puede ser en algunos sectores, pero... Yo tal vez no estaría de acuerdo con vos. Yo creo que la gente sí le tiene miedo, pero no lo ve como un peligro en Guatemala todavía. O sea, tal vez por eso no agarra... No, yo creo que hay unos sectores... No agarra suficiente tracción, pero yo creo que sí. Hay sectores, pero la gente en general no... No sé. O sea, yo tendría mis dudas porque sí creo que, digamos, el grueso de la población tiende a ser muy conservador. Y si digamos, empezaras a ver, tuvieras un gobierno que sí, digamos, fuera mucho más progresista que Semilla y dijera, miren, vamos con esto y lo anunciaran y todo, creo que sí empezarías a ver un poco de resistencia. Un poco de resistencia, sí, por supuesto. Pero somos tal un país vez conservador, pero el temor así como lo que ellos quieren mostrar, no. Eso no existe. Tal vez no tenés esta pugna como la que hay en Estados Unidos, digamos, o en otros países, porque la gente tiende a ser menos definida, está más en sus cosas, pero digamos tal vez ante un gobierno que sea más abrasivo y que sea más agresivo con estos temas, a lo mejor verías reacciones un poco más viscerales. Es un poco lo que se me hace. Pero no sé. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que nos centramos mucho en la población muy urbana y muy capitalina. Probablemente, sí. Ahí sí creo yo que hay una resistencia importante. Sí. Pero yo creo que no es un tema que a la gente le importe. Recordemos de aquella famosa marcha Provida, ¿verdad? Ajá. Y que sí tenía números, digamos, y todo era un tema de que miren, es que, o sea, todo eso está muy fundamentado en el miedo, ¿verdad? Es como, miren, viene el aborto, viene no sé qué, viene no sé cuánto, la gente sale a manifestar por eso, ¿verdad? Y si eran, o sea, sí ves números, ¿verdad? O sea, ahí sí ves, claro, movido por las iglesias y demás. Es que pero sí ves que la gente sí se asusta, ¿verdad? Pero es que ahí es donde yo quiero hacer el matiz, es que no es la gente. Claro, hay un grupo de gente. No es la gente, son sectores específicos. Pero realmente a lo mejor. Yo no le doy tanta importancia a ese tema que... Pues es que, por ejemplo, incluso se ha visto, es que de verdad, o sea, si realmente eso fuera un tema tan importante para la gente, así entre comillas, entonces el magisterio sí tendría el apoyo. O esta gente que va a manifestar al freno sí tendría apoyo. Pero no lo tienen porque no existe un temor. Ellos están tratando de incorporar ese temor, pero no existe. Actualmente no existe. Y no es algo que jale y no tiene un asidero electoral, o sea, no te mueve votos, ¿verdad? Y eso estuvo clarísimo con la campaña de Sur y Ríos. Sí, y con Sandra Torres también, o sea, también no impactó. Ella se centró en esos temas y el derecho a la propiedad privada y no sé qué, todo eso, y a nadie le importó. Sí, no pegó. La gente estaba más preocupada harta de la corrupción. Sí. A ver, es que eso es muy importante. Y esa es una narrativa que esta gente nunca va a entender cómo deteriorar, cómo romper con la narrativa de la misma gente, que lo hablamos la otra vez, ¿va? Sí. ¿Cómo rompes algo tan genuino como un hartazgo de la corrupción? Eso no se puede. Es difícil. Muy, muy difícil. Y bueno, ya que creo que agotamos este tema, quería pasar al siguiente y es, bueno, hay un tema ¿Quién tendrá menos aprobación? ¿Consuelo Porras o Joviel Acevedo? Esa es yo creo que Joviel Acevedo. Tiene más tiempo de ser odiado. ¿Será tú? Puede ser. Habría que verlo. No sé yo creo que sí se les ha cuanto menos medido. El apoyo del sector privado no lo tiene. No. Y yo creo que el sector privado sí apoya de alguna manera, o cuanto menos no se va a pronunciar en contra de la fiscal general. En cambio de Joviel sí pueden permitirse estar en contra de él. Por eso creo que él pues tiene más... Pues ahorita no se han puesto muy en contra, la verdad. Bueno, pero creo que es por el tema del gobierno, ¿verdad? Hay silencios. Sí, hay silencios. Pero bueno, volviendo a otro tema que quería plantearles hoy. Y es que me llamó la atención la semana pasada
que sale la noticia que el Departamento de Inspección del Tribunal Supremo Electoral abrió 70 expedientes por posible campaña anticipada. Esto lo informó Pablo Portocarrero, jefe de la unidad de medios del tribunal. Señaló que el auge de redes sociales, esto así lo dice él, especialmente TikTok, ha permitido visibilizar estos casos con mayor rapidez y que las denuncias involucran a distintos partidos, incluso al oficialismo. Aunque que ahí... Ahora sí es partido. Ajá, que ¿es partido o no es partido? Ajá, o sea, ¿son partido o no son partido? Pero bueno, un poco y ahí tal vez como la reflexión que hay que hacer es, no aprendimos nada, ¿verdad? O sea, tenemos a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral perseguidos en este momento, un Tribunal Supremo Electoral que está desarmado prácticamente, o sea, digamos, y disminuido en sus capacidades. Ya el proceso electoral para mí arrancó, o sea, ya estamos en eso, porque los 4 procesos de elección que tenemos el otro año, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, que se unieron en un solo año, todos esos tienen una incidencia fuertísima en el proceso electoral que tendremos próximamente. Incluso creo que ya dijeron la fecha, ya anunciaron la fecha, 22 de enero de 2027. Exacto. Ajá. La convocatoria. Exacto. Entonces, un poco a lo que creo es que vamos hacia otro proceso electoral judicializado, ¿verdad? Sí. Y este Tribunal Supremo Electoral, que no aprendieron nada de lo que pasó en las elecciones anteriores, está ya con 70 expedientes de campaña anticipada, dicen ellos, que sabemos que es una de las herramientas que se utiliza para bloquear candidaturas presidenciales también, y ya lo están anunciando, ¿verdad? ¿Cómo lo ven, Yaneli? Pues que más allá de la opinión que tengamos nosotros, que sí ha sido algo que hemos venido criticando desde el año pasado, pues incluso la misión de observación de la Unión Europea lo dijo, dio 26 recomendaciones y de esas ninguna se ha aplicado hasta hoy. Y estas iban en torno a reforzar la independencia del Tribunal Supremo Electoral, prevenir la violencia política e incluso fortalecer el marco legal electoral. Y eso es algo que obviamente recae en el Congreso, pero desde ya ves que reformar la ley electoral pues no ha sido una prioridad tampoco para las mismas bancadas. Bancadas que incluso podrían verse beneficiadas, y no en el mal sentido, pero beneficiadas por una ley electoral más justa, más robusta, y que no permita este tipo de arbitrariedades que vimos en el proceso anterior y en los anteriores también. Y francamente no se ve tampoco que sea un interés, ni siquiera de la Comisión de Asuntos Electorales. Quizás sí, cuando empezó esta legislatura, pues sí se hablaba, se hizo la CAME y se propusieron algunas cosas, pero ya no avanzó en nada. Ahorita vemos también que tenemos 27 partidos vigentes, algunos de ellos, unos 5 están todavía en proceso de cancelación, pero que de todos modos se siguen sumando más y más propuestas, que, por ejemplo, la más avanzada ha sido Servir de Carlos Pineda, y realmente no tenés garantías de que una agrupación que no esté ligada a financiamiento ilícito, al crimen organizado, pueda tener las mismas oportunidades de conformar un partido político como si lo tienen todas estas que pues se valen de maneras ilícitas de conformar un partido. Entonces sí, es cierto que puede ser un proceso judicializado, pero también veo yo que desde ahora se le están reduciendo las posibilidades, o se están poniendo muchos obstáculos para quienes, siguiendo quizá el ejemplo de lo que pasó en 2023, también quieren ser una opción para, aunque sea tener entre tantas malas opciones, un par que medio le hagan frente a todo este linaje de corrupción. Se habla que podríamos tener hasta 40 partidos políticos compitiendo en el próximo proceso electoral. Y me imagino que, no sé, 30 candidatos presidenciales, y no todos se tiran para todo, pero digamos, eso por un lado. Y por otro lado, un Tribunal Supremo Electoral persiguiendo a personas que hacen TikToks, ¿verdad? Sí. Que ojo, yo no creo que nadie en TikTok esté diciendo voten por mí, ¿verdad? O sea, que digamos que eso es como yo voy a ser presidente y voten por mí. Lo que están haciendo es formándose una imagen política, ¿verdad? Y eso es el eterno debate que hemos tenido en este país sobre qué es campaña electoral anticipada y qué no es, ¿verdad? Y que hay una forma tan arbitraria como se interpreta esta norma, y que lo que ha servido es como una herramienta para bloquear candidaturas presidenciales, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que yo veo 2 puntos acá. Uno es la reforma que se hizo en 2016. Creo que estamos ahora
sufriendo las reformas del 2016, tanto la del MP como la Ley Electoral de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Congreso de la República, porque justamente todos estos candados que se impusieron en ese momento, que los veíamos, bueno, yo lo del MP nunca lo vi bien, pero que se impusieron desde ese momento, y que pues al final tenían mucha popularidad. Ahora nos estamos dando cuenta de que realmente no era la solución importante, porque entonces vuelvo a lo mismo que he dicho siempre. ¿Cuáles son nuestros principios democráticos? Porque el problema es que queremos cerrar y poner parches en muchos lugares, pero la esencia es como decorar un pastel muy bonito, pero adentro todo está lleno de mierda. O sea, entonces no tenés realmente, o sea, sí lo puedes poner, decorar y quitar aquí, poner allá, pero realmente los principios están mal. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita propondría 3 reformas a la ley, bueno, 4 tal vez. Una sería el voto nominal, votar por una persona y no por una lista de un partido. Luego, también candidaturas independientes. También tendríamos que depurar eliminar el transfugismo, porque ¿saben qué pasa? Creo que esa es la ley orgánica del MP, del Congreso. Organismo legislativo. O no sé si es de los partidos, pero ahorita o sea, está prohibido que los diputados se cambien de partido dentro del hemiciclo, dentro del Congreso, y que creen bancadas una distintas. bancada independiente. Ajá. ¿Y qué pasa? Que hay, por ejemplo, la UNE, Sandra Torres, tal vez domina unos 15, más o menos un poquito más, y dentro de esos 15 hay subgrupos. Adi Maldonado maneja otro. En Vamos también hay como 4 o 5 vertientes. Incluso Shirley Rivera ya está formando otro partido. O sea, ¿cómo se puede permitir eso? ¿Cómo se puede permitir que una persona que pertenece a un partido en una bancada esté formando otro partido? Luego, por ejemplo, tenemos el caso de las elecciones pasadas. Manuel Conde era secretario general del PAN, pero era presidenciable de Vamos. Entonces, lo que nos permitió esta reforma de 2016 es opacidad. Porque entonces ahora tenemos muchas bancadas oficiales, digamos, entre comillas, de que es 39 de Vamos, 28 de la UNE, 18 de Cabal, etcétera, etcétera. Pero realmente la situación real no es esa. Sería mucho más transparente que cada diputado eligiera a dónde irse, y si se quiere salir del partido al que llegó, entonces que se salga y forme su propio grupo, porque sería mucho más transparente. La gente sabría a qué intereses responde. En cambio, ahorita no sabemos. Puede haber gente de hecho ha habido gente de Vamos votando con Semilla, o gente de Cabal votando con Semilla, o gente de Cabal votando con Vamos, etcétera, y no tenemos esa transparencia. Creo que son reformas, y ahí voy al segundo punto, el error de 2016. Pero tampoco se ve un esfuerzo del oficialismo para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Una reforma real, ¿verdad? Que incluso les habría beneficiado. Sí. Mucha de la crítica sobre este partido nuevo, que me parece muy bien porque no se podían quedar solamente, es cierto, se sabe, por ejemplo, que magistrados de la CC ya les dijeron que no les van a devolver el partido. Entonces, creo que el esfuerzo que tuvieron que haber hecho, uno de los esfuerzos que tuvieron que haber hecho el año pasado, tenían muchos esfuerzos que hacer, pero uno de los esfuerzos era reformar la ley electoral y de partidos políticos y la ley orgánica del Congreso, para incluso beneficiarse a sí mismo. Se oye mal, pero que es una cuestión más de principios. Y arreglar esa ley habría, por ejemplo, mejorado lo de la campaña anticipada. Es totalmente indeseable que en un país no se pueda hablar de propuestas electorales, no se pueda hablar de propuestas políticas. ¿Cómo va a ser que no pueda yo tener un debate, por ejemplo, con ex candidatos a la presidencia? Que también, ¿qué debate vamos a tener de altura, verdad? Pero tenemos candidatos al final. Que yo, digamos, quiera hacer un debate entre... ¿cuáles eran los candidatos? Roberto Arzú, Carlos Pineda, Sandra Torres, Edmond Mulet, ponele. Yo quiero hacer un debate con ellos porque fueron ex candidatos presidenciales, o de sus partidos, o de los secretarios generales de los partidos. Quiero hacer un debate político sobre ideas, sobre ideologías, sobre propuestas de cambio, sobre oposición al gobierno, sobre críticas al gobierno, al oficialismo. No se puede.
Porque entonces es campaña anticipada. Sí, ellos te dirían que no, porque entonces si van, después les van a decir que hicieron campaña anticipada. Y es eso, es que realmente es eso. Y esto, a ver, claro que es un tema de... Por ejemplo, perdón, sí. no sería raro que Roberto Arzú esté en esos perfiles de que están... Seguramente porque que van a estar sancionados. ha estado haciendo videos, ¿verdad? Es obvio que va a ser él. Ahora, esto es un tema, sí, tiene que ver con cómo está escrita la norma, con la ambigüedad y las reformas que se han hecho. Y la falta de reformas, porque ya decía Nelly que la CAME no se avanzó con nada. O sea, se escuchó a sociedad civil, llegó la gente ahí a hablar, y yo creo que no va a haber una reforma de ley electoral. Se envió la propuesta a la Comisión de Asuntos Electorales, pero ahí murió. Ajá. Sí, ahí se van a encargar de matarla y no la van a hacer porque quienes están a cargo, obviamente, el sistema actual les conviene de una forma u otra porque saben que las llaves para crear partidos nuevos las tienen ellos, que es dinero básicamente, y también es la llave que les sirve para bloquear a esos grupos que a ellos no les interesa que sean partidos. Y para mantener bloqueado ahorita al oficialismo también. Bloqueado al oficialismo. Entonces, digamos, yo no creo que se abra esa puerta de una reforma electoral, lo cual es un fracaso, creo yo, de lo que manda la ley, que es revisar la ley electoral después de cada proceso electoral. Pero la otra es también cómo actúa el Tribunal Supremo Electoral. O sea, a mí me impresiona que a estas alturas, teniendo criminalizados al magistrado, al director de informática, digamos, hay muchas personas ahí que han sido amenazadas por lo que pasó en el proceso electoral de 2023 y todavía ellos pretendan que la cosa es como business as usual, ¿va? Aquí no pasó nada, seguimos igual, seguimos levantando expedientes por campaña anticipada, seguimos poniendo en bandeja de plata lo que se necesita para bloquear candidaturas en el próximo proceso electoral, ¿verdad? Y ya sabemos que también así actúa la Contraloría, porque la Contraloría General de Cuentas al final también no hace su trabajo de fiscalizar bien, sino que solo sirve al final de cuentas para dar o quitar finiquitos y bloquear candidaturas, básicamente. Y el Tribunal Supremo y el Ministerio Público, que es un ente de criminalización y persecución política, ¿verdad? Y la Corte de Constitucionalidad, que tampoco garantiza absolutamente nada ni corrige la plana. Sí, miren, desde que la CC avaló que un juez de primera instancia cancelar a un partido político basándose por la ley electoral y de partidos políticos, que la ley es contra el crimen organizado. No, pero basándose por la ley electoral y de partidos políticos, que es constitucional, son de las 4 leyes constitucionales del país, y el juez no tenía esa, y la CC lo avala. Y entonces, por eso es que, digamos, por eso es que les digo, yo creo que ya arrancó el proceso electoral. Bueno, digamos, ya se están preparando las bases para lo que va a ser el 2026 con estos 4 procesos de elección que tendremos o designación de autoridades en diferentes espacios, y todos ellos tienen una incidencia vital, digamos, en el proceso electoral, y esto ya se está peleando, ¿verdad? A mí me gusta un poco hacer como que quizá el contrapeso aquí en la mesa, porque obviamente cuando uno hace todo este pronóstico suena que todo será fatal, que no hay salvación, pero quiera que no, creo yo, que hoy sí cada vez creo más en eso de solo el pueblo salva al pueblo, y la verdad es que entre todo esto, sí, uno como ciudadano puede sentir que literalmente no puede hacer nada más que observar en silencio cómo todo se va cayendo, pero creo que es por eso mismo que hace falta más involucramiento, más fiscalización, más interés de la población, porque no sé qué tanto de lo que decías, Pavel, del problema en el Congreso sea la ley como tal, sino que no interpretamos a los partidos políticos como instituciones que también tienen que estar sometidas a fiscalización, a rendición de cuentas sobre todo, porque ellos también reciben dinero público a raíz de los resultados que hayan tenido en la elección anterior y se le deben no solo a sus bases, sino también a toda la población. Tienen dinero para poder capacitar políticamente a la población. O sea, son cosas que también nos tiene que interesar a todos nosotros y sí, o sea, yo no dudo que vayan a salir nuevas organizaciones que quieran ser partidos políticos y dar la lucha, que aunque parece muy difícil, pues la van a dar. Entonces, sí, o sea, el proceso electoral ya inició y francamente, si solo nos interesamos en eso hasta que den los 3 meses de campaña, absolutamente nada va a cambiar. Entonces, sí, también a partir de ahora es que la gente tiene que estar interesada y creo que así hay todavía una opción. Sí. No sé si de continuismo, pero cuanto menos no devolverle a quienes estaban en el anterior régimen el poder. Sí. Eso no puede pasar. Sí. Pues esa encuesta que trascendió estas últimas semana y media no dice eso. Dice que Roberto Arzú tiene 20 puntos de aprobación o de intención, Sandra Torres unos 16 y Carlos Pineda como 10 puntos, 11. Yo no veo una
una propuesta que en 2027 vaya a desubicar todas esas candidaturas. O sea, a ver, la percibo, la visualizo, pero no es pública. Hay o sea, espacio. Hay todavía espacios, todavía hay espacios. Es muy Ese temprano. es como el semilla de 2023. Digamos que nadie lo veía venir. Pasan cosas que tienen que ver con estas instituciones que decimos que votan candidaturas, incluso votan al virtual presidente que era Carlos Pineda y se cuela. Pero es que es eso, ¿verdad? Si no hubieran votado a Carlos Pineda, sí, tendríamos a Carlos Pineda de presidente. No estaríamos en este país, de hecho. Yaneli, vos y yo no estaríamos en este país. Estaríamos exiliados o encarcelados. Seguramente. Eso lo tiene que entender la gente. Es que yo voy a eso. Creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Es una guerra lo que está pasando de mafias. Y es muy, muy, muy peligroso lo que está pasando. Porque a mí esa encuesta me dice que la gente no entendió nada del 2023. Y otra vez voy a los principios. ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos escuchar discursos que nos gustan? ¿O queremos realmente soluciones profundas y estructurales al país? Porque si queremos solamente que me arreglen mi cuadra o mi acera y que no haya cosas frente a mí, que yo como no las estoy viendo, entonces no pasan, entonces estamos perdidos. Porque lo que tenemos que repensar es que tenemos que tener un principio de colectividad. Por ejemplo, a mí me parece encomiable lo que está haciendo el gobierno al respecto del programa Mano a Mano. Ah, sí. A pesar de que es algo mínimo poner pisos de cemento, vayan a preguntarle a las 800 familias de San Gaspar y Xil o a las otras 1000, o sea, ya van como 2500, 3000, 4000, no sé. Imagínense, estamos hablando de miles de casas que tenían piso de tierra. En 2025, en 2025. O sea, estamos hablando no estamos hablando de 1830. Ajá. Pónganse ustedes, público querido, que nos escucha y nos ve, pónganse ustedes a pensar en esas condiciones, en que su casa es de piso de tierra, no tienen agua potable, no tienen cómo comer, etcétera, etcétera. Sus niños se enferman de diarrea todos los días y se mueren de diarrea. Ustedes se toman una pastilla, un Alcadé y ya está. No, los niños están muriendo en el país de diarrea. Y ese programa es tan mínimo, por muchos señalamientos que tenga el ministro de Desarrollo, pero ese programa es tan mínimo, pero tan eficiente, porque va a la raíz del problema estructural, profundo. Y no solo es los pisos de tierra, es un programa integral que está avalado por Estados Unidos, que está avalado por organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no es una cuestión política. Ecofiltros, estufas, tiene que ver con varias cosas que se están... Incluso un comedor social. Ojo, para salud, eso tiene que etcétera. servir el Ministerio de Desarrollo. Sí. O sea, esa es su razón de ser. Era institucionalizar estos mal llamados programas sociales, porque al final son como compensadores para poder llegarle a la población que está en mayor situación de pobreza y poder igualar un poco las condiciones. Sí, mira, yo estaba escuchando la semana pasada la transmisión, porque a mí me gusta escuchar la transmisión de los cuando el presidente va a inaugurar cosas y todo esos discursos vacíos, Ajá. que al final, pero hay detalles importantes, ¿verdad? Sí. Que uno tiene que poner atención. Y sobre todo, pues, la gente que ve, perdón si me estoy aproximando mucho al micrófono, hay detalles que son importantes. Y a mí me llamó muchísimo la atención algo que dijo una persona cuando se fueron a inaugurar un centro de salud, un puesto de salud. Era un pastor o una cosa así, Sí. un líder, no sé, religioso. Y dijo, llevamos 7 años esperando este puesto de salud. 7 años. Desde 2013 estábamos haciendo la lucha, no sé qué, y no se hacía. Pero ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Que ralentizaban las construcciones, o no las hacían, así de sencillo, porque daban anticipos de dinero, medio construían un pilar o dos, y ya no construían, entonces les daban anticipo, o se tardaban más, daban excusas para prorrogar la construcción, y entonces como estamos prorrogando, era un proyecto de 6 meses, por ejemplo, el paso a desnivel que tenemos aquí cerca del Boulevard Vista Hermosa, era un proyecto que se tenía que hacer en 6 meses, se tardó 2 años, esa es de la ciudad capital. Entonces así hacen, las empresas constructoras juegan el juego de la prórroga para que entonces como necesito tardarme más, necesito más dinero. Costaba 20 millones por 6 meses, bueno, pues me va a tardar 8 meses, necesito 10 millones más.
Y así se va haciendo el juego de la corrupción. Y así tenemos todas las escuelas Bicentenario sin construir. Sin nada. Sin Yaneli, construir. ¿querías agregar algo? No, que también lo que pasaba con estos programas sociales antes era que sí, por un lado no estaban institucionalizados y por eso mismo es que cuando se daban que, no sé, estos víveres, que programas, que ecofiltros o lo que sea se entregaban hacia las comunidades donde tú sabías que podías hacer campaña. Sí. Porque eso era lo que se hacía antes, en cambio ahorita no. Sí es cierto cuando dicen que tuvieron que sanear o tratar de sanear el ministerio, pero acompañado de eso crearon un registro social de hogares, que hay que decirlo que el último censo pues obviamente ya no refleja la realidad actual de Guatemala, entonces no se podía trabajar con base en eso para saber dónde estaba realmente la necesidad. Entonces ellos crearon su propio registro donde ahí sí ya está más actualizado, ya se sabe dónde están los hogares más afectados y justamente es eso, van hacia esos lugares. Y eso permite de que no haya tal cosa como que, bueno, van a ir a entregar tales programas o tales insumos, tales transferencias hacia las comunidades donde, ay, no sé, pónganse, había un mayor electorado de semilla. No, o sea, ahorita sí ya hay, aunque sea algo que te respalda, que esa comunidad es donde se necesita tal beca de artesano, tal programa para ayudar a los niños a que vayan a las escuelas, que ecofiltros, que poner pisos de tierra, que diga de cemento. O sea, ya es algo que al menos, o sea, ya hay algo al menos que para quienes quieren decir, ¿no? Que igual están haciendo las mismas prácticas del pasado, no es cierto. Y hay un respaldo técnico que te dice eso. Sí, yo creo que el trabajo técnico que se ha hecho en el Ministerio de Desarrollo, particularmente en este programa, ha sido bueno y está ahí, es visible, ¿verdad? Y ojalá lo presenten más adelante. Y lo mismo con los remozamientos del Ministerio de Educación, por ejemplo. No podemos mejorar la calidad, que también se está en paralelo trabajando mucho eso, pero no se puede mejorar la calidad si hay escuelas sin techos, sin baños, sin estufa, sin cocina. La refacción escolar también, que era un proyecto. Es que yo por eso siempre digo que los pisos de tierra son justamente la metáfora perfecta, porque el país, digamos, si lo vemos como una estructura, el país está en piso de tierra. Primero le tenemos que poner su piso de cemento para que ya deje de tener un problema de base y luego empezar a construir sobre eso y apoyar y otras políticas integrales. Pero entonces a lo que íbamos es, ¿qué queremos? Esto, que queremos, digamos, que las estructuras del país mejoren. Que por supuesto hay mucha crítica contra el gobierno. Que esto es un mínimo, padre. Porque lo que estamos viendo, esto no es ni transición. siquiera de elogiar, porque, bueno, está bien que se haga, pero este es como reconocerlo, ¿verdad? Exacto. Pero esto es el funcionamiento normal de los ministerios. Exacto. O sea, para eso están. Remozar escuelas debe ser algo constante en el Ministerio de Educación. Hacer funcionar los programas sociales debe ser algo permanente en el Ministerio de Desarrollo, porque para eso existe, ¿verdad? Sí, entonces, lo que estamos viendo todo. son mínimos. Y qué bueno que este gobierno lo está haciendo. Y no tiene nada de malo de reconocerlo. Es más, es lo que hay que hacer. O sea, ojalá pudiéramos venir y reconocer las buenas acciones del gobierno de Yamatei, pero es que no hay. No. En cambio, ahorita, pues que sí, como decís, hay un montón de cosas que criticar y hay muchísimas cosas que hay que hacer. Y aquí las hemos criticado. Sí, claro. Pero también hay que reconocer cuando las cosas se están haciendo de manera profesional, técnica y sobre todo cuando se están sentando las bases para que esas cosas técnicas y buenas trasciendan gobiernos independientemente de si luego vamos a tener el continuismo de semilla o no. Y eso hay que reconocerlo. Que esa es la otra, ¿verdad? Digamos, porque pensemos también, a ver, si un gobierno trabaja bien, no tiene nada malo que busque la continuidad. No, ¿verdad? claro. O sea, digamos, al final, si hay un proyecto como Raíces, que sale de semilla, que no es exactamente semilla porque están ahí como que peleándose que las bases, que no sé qué, que yo creo que es una tontería la pelea, porque yo creo que todos deberían entender que no les van a devolver el partido y que tienen que saltar a otro vehículo, y la otra es que tienen que aceptar que quiénes son los liderazgos del partido. No, Eso, también eso es muy importante, Ajá, eso es muy importante, o sea, Luis Miguel, porque también, ajá. o sea, las personas lo puse en un tweet la otra vez que salió Victoria Palala ahí a hablar que quién es ella. O sea, las personas que están saliendo ahora ahí defendiendo el partido son las que menos han hecho por el partido. No, pero son las que menos han hecho. Del otro lado también tienen que saber que en las elecciones, o sea, no van a decir, Raíces es esta facción de semilla, No, que bueno, pues, Raíces es estos menos estos
proyectos. Exacto, no. no. Raíces viene de semilla. Exacto. ¿Y semilla qué es? Ejecutivo y la bancada. Ajá. Los meten todos en la Y misma que el bolsa. trabajo, exacto, lo que dice él, y que el Claro. trabajo que hizo o no hizo el Ejecutivo Les se va va a a caer a reflejar ellos. en los votos que tenga Raíces después. Entonces, digamos, están amarrados, aunque no quieran. Claro. Tienen que estar amarrados, tienen que estar juntos y esa agrupación política tiene que, debería caminar juntos, ¿verdad? Y construir ese proyecto porque, a ver, si quieren ellos la continuidad, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de chismecitos. Porque al final, yo creo que se ha visualizado mucho que es una pelea de Samuel Pérez contra el presidente Bernardo Arévalo. Y eso no es cierto. Ajá. Eso es inexacto. Porque realmente la pelea está, lo hablamos ahorita, contra Abelardo Pinto. Abelardo Pinto y Samuel Pérez son los que se estaban peleando el liderazgo del partido. Abelardo Pinto siendo el secretario general, más o menos, porque no hay partido, ¿verdad? Claro. Pero esos son los liderazgos que se están peleando. Y el problema es la testarudez del ministro al no entender que al final Samuel Pérez sí es una figura muy visible, sí es un liderazgo del partido y del país, incluso del área urbana si queremos. Y entonces ahí, incluso que sin Samuel Pérez, o sea, el presidente no puede, o sea, el presidente perdería el Congreso si no tiene a Samuel Pérez de su lado. Porque es Samuel Pérez, Andrea Reyes, Andrea Villagrán, Román Castellanos, quienes han movido la mayoría de iniciativas que se movieron el año pasado y que se aprobaron. Sí. La ley de competencia, la ley del presupuesto. presupuesto, ajá. El presupuesto, la ampliación presupuestaria, la ley de competencia, la ley contra el cáncer, bueno, la ley integral del cáncer y otras más que no me acuerdo ahorita. La ley de tarjetas de crédito, un montón de... Todas las iniciativas que se movieron el año pasado o las otras cosas que se movieron dentro del Congreso para apoyar al oficialismo fueron gracias a este grupo de Raíces, no gracias al otro grupo. El otro grupo... nada. Exacto. Entonces, creo que ahí también hay que ver bien quiénes están y quiénes no. Y que también hay que entender... Fíjense que hace como 2 o 3 semanas fui a un encuentro de organizaciones, medios, periodistas, etcétera, de Guatemala y de toda América. De hecho, había gente de Canadá hasta Argentina. Y me gustó mucho conocer muchas experiencias de los territorios de Guatemala. También de otros países, pero sobre todo de Guatemala. Porque a partir, sobre todo, de la captura de Luis Pacheco a principios del mes de mayo, como que se despertó, lo hablábamos aquí, ¿verdad? Se despertó ese recordatorio de lo que sucedió en 2023 y la importancia de rearticular los esfuerzos democráticos y legítimos y anticorrupción, sobre todo anticorrupción, ¿verdad? Y creo que los territorios también lo están entendiendo, se están rearticulando, se están organizando, la gente está consciente de lo que pasa y creo que no va a ser tan difícil, o sea, en este momento, en la fotografía del momento, yo veo un escenario negativo o pesimista para 2027, pero tengo la convicción de que algo va a pasar y los movimientos, o sea, justamente el movimiento va a seguir para que esta bola de nieve contra la corrupción y contra las mafias tome resultado otra vez en 2027. Yo tal vez no me decido todavía qué escenario veo para 2026, ni siquiera 2027. O sea, porque creo que hay muchas cosas que se están moviendo. O sea, por ejemplo, y la elección de Cortes fue como una pequeña probadita, ¿verdad? Primero. Y la elección de Cortes salió, a ver, no bien, no mal. Chueca, pero dentro de todo pudo haber salido peor. Mejor que la anterior. Mejor que la anterior, pero pudo haber salido... ¿Suficientemente bien? No, eso no, definitivamente. Sí. Estoy de acuerdo. Pero digamos una corte que pasa el antejuicio contra el presidente, si tiramos eso para el 2026, como ¿verdad? parámetro. Sí. Ajá, como parámetro y pensando, por ejemplo, en la elección de la CC, ¿verdad? En la elección o la designación de magistrados titulares y suplentes de la CC. A ver, presidente Arévalo, yo creo que tengo la confianza que va a nombrar a alguien... pues digamos que tenga la calidad profesional y ética para estar ahí, tanto como titular y suplente. Creo que ahí estamos seguros desde ese punto de vista. El Congreso, dudoso, pero va a ser una pelea, ¿verdad? O sea, va a haber una pugna, entonces por lo menos está peleado. El Colegio de Abogados, hoy tengo una idea de que la cosa puede salir mejor del Colegio de Abogados, porque va a haber una elección y la elección anterior demostró que hay una fuerza reformista, anticorrupción dentro del Colegio de Abogados que quiere el cambio y eso puede reflejarse en esto mismo. La USAC.
Creo que esa es la más difícil. La USAC es la Suprema, digamos, también la veo grisona. Grisona tirando oscuro, pero la USAC, Yaneli, y tal vez trayéndolo un poco a noticias recientes. Vimos el zafarrancho que hubo la semana pasada entre 2 diputados de Semilla y gente ahí que los mandaron. Básicamente, Walter Mazariegos los manda a que los saquen y los golpeen, ahí empujones y todo. ¿Pero qué está pasando en los USAC, Yaneli? Sí, pues había un post chistoso que puso un ex compañero de la universidad. Decía, ¿cuáles eran sus mejores recuerdos antes de la tiranía en la USAC? Y da risa, pero no es tan alejado de la realidad porque, como decís, ya hay hasta crimen organizado ahí dentro de la universidad. Lo que pasó ahí fue que 2 diputados electos por Semilla fueron a fiscalizar la guardería que funciona ahí dentro de la universidad porque decían que no tenían papel, que no tenían jabón. Fueron a ver las condiciones bajo las cuales se encontraba ese lugar y justo les cayeron personal de seguridad de la universidad, pero también otros sujetos, algunos con mascarillas, sumamente violentos. Agredieron incluso a un periodista de TGW que estaba ahí documentando pues la fiscalización. A Hamilton, que estaba documentando la situación. Y era gente que también incluso llevaba una manta vinílica impresa. O sea, no era que de la nada un movimiento orgánico, no, era algo planeado. Y que incluso ya había pasado una vez en un centro universitario, el de Chimaltenango, que ya habían llegado igual encapuchados y otros grupos pues violentos a irrumpir este tipo de actividades, siempre de diputados de Semilla. Pero más allá de eso, y no es coincidencia de que dentro de la universidad se está desarrollando un proceso de renovación del Consejo Superior Universitario que no ha sido pues nada fácil. Se han visto las mismas tácticas del pasado con las cuales Mazariegos logró imponerse como rector, que es tratar de cerrar la entrada a los centros de votación, aunque en algunos casos todavía no les ha funcionado. Llevar a grupos de choque que traten de intimidar estudiantes, ese tipo de cosas, porque el Consejo Superior Universitario también va a tener que nombrar a un magistrado titular y a uno suplente de la Corte de Constitucionalidad. Y aunque todavía es muy anticipado para saber a quién es quién van a poner, pues ya se rumora y se escucha que esa titularidad se está peleando entre Néstor Vázquez y la actual fiscal general Consuelo Porras. Y nuevamente volvemos a que la calidad educativa de la Universidad de San Carlos se está viendo sumamente afectada por el alto grado de politización que tiene, porque al final también puede ser usado como un instrumento para generar la impunidad de este tipo de actores. Y pues hablando de la renovación, al final son 44 personas quienes componen el Consejo Superior Universitario. 3 no tienen voz y voto, de ahí 41 sí, y que incluyen al rector, 10 representantes de docentes de las 10 facultades, de estudiantes, los 10 decanos y también de los colegios profesionales. De esas elecciones ya se han desarrollado 7, 3 ha ganado la oposición, digámoslo así, 4 grupos aliados a Mazariegos o que cuanto menos no puedes denominar como de la oposición. Pero sí ha sido una batalla en la cual es bien difícil tener garantías de que puedas ganar incluso, porque no solo basta con que ganes tu elección en tu unidad académica o en un colegio profesional, porque hasta hoy el Consejo Superior Universitario no ha ratificado ninguna de esas elecciones. Entonces hay un gran riesgo de que pueda pasar lo mismo que pasó en 2022, que al final el CSU, no sé, anule los resultados de tal unidad académica o que incluso luego se vayan a un amparo y que una sala ordene eliminar tales resultados. O sea, realmente ahí en la universidad no hay garantías de legalidad de nada y por eso creo que es el proceso más difícil. Entre todas las instituciones creo que ese es el más difícil de ganar. Para mí la muestra más visible y preocupante de esa pudrición que hay dentro de la USAC es eso que decís, Yaneli, de la posibilidad que se estén peleando la nominación Néstor Vázquez y Consuelo Porras para ser magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad. Para mí ya es... Sí, que han tratado de amañar absolutamente todo para que hasta sea opaco. Digamos, los votos del Consejo Superior Universitario, al menos antes podías ver quiénes votaban a favor, en contra de los nombres. Ahora eso ya no se puede.
desde 2022 creo que se ha ordenado que sea así la votación. Solo salen pues los resultados finales. 2021 fue la última elección. ¿Del corte de constitucionalidad? No, o sea, votación de No, todo, votación de en cualquier general tipo de sesión. Ya. Todas son del así. Consejo. Ujú. Ajá. Y por eso pues tampoco se sienten presionados. Claro. La gente tampoco les puede pedir rendición de cuentas así tan específicamente. Pero además de eso, se nota que también una táctica es la criminalización contra cualquier voz opositora. Y no solo estamos hablando ya aquí de instituciones, de poderes más grandes que el Congreso, que diputados, no, estamos hablando de estudiantes, profesores, que ahorita también una de las noticias fue la expulsión de 10 estudiantes que ni siquiera les dieron un plazo para poder defenderse ante los expedientes que tenían disciplinarios, y son estudiantes que en su mayoría han sido líderes estudiantiles, 2 que formaban parte de las asociaciones de sus unidades académicas. Entonces, ver que en la universidad se puede actuar así, con ese nivel de impunidad, pues también genera miedo a que los mismos estudiantes se quieran organizar, que quieran, no sé, postularse para integrar el Consejo Superior Universitario. Y lo más triste es que, aunque no podamos garantizar tampoco que sí se logre concretar este plan de poner a Consuelo Porras o que Walter Mazariegos ponga, porque también el otro año termina el periodo de Walter Mazariegos, sí. Aunque no sabemos si sí se va a lograr o no poner un rector de oposición o que continúe esta línea de Mazariegos. Pues Todo lo que apunta sí pero lo que sí ha habido es un debilitamiento impresionante del movimiento estudiantil, del movimiento de docentes, de todo ese tipo de posición. Y esa creo que ha sido la mayor pérdida que hemos tenido. Sí, y bueno, y lo que eso implica para el país, y como decíamos, por ejemplo, para la CC, pero también la USAC tiene CIAs en muchos de estos espacios, pues sabemos, en todo el estado, ¿verdad? En muchos espacios de poder en el estado. Sí, en las comisiones de postulación. Comisiones de postulación y demás. Sí, en la de CC y la de Fiscal General. Y esos no, en la de Fiscal General. Pero, y eso preocupa, ¿verdad? Porque con una USAC así, difícilmente se puede confiar que su participación sea positiva, ¿verdad? Así que bueno, yo con eso me despido. Pablo, no sé si quieres cerrar con algo. No. Extra. No, adiós. No, está bien. Bueno, no, yo solo pues, despedirme y gracias mucha por el análisis. Seguimos monitoreando estos temas porque están pendientes. Yo sí llamar la atención sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral. Sí, yo creo que hay que echarle un ojo porque para mí este ha sido uno de los peores Tribunales Supremos Electorales que hemos tenido y eso ya es decir algo, ¿verdad? Pero se puede venir algo peor si no ponemos atención y si no se fiscaliza. Al final, estos procesos salen bien cuando hay sociedad civil fiscalizándolo, cuando está la prensa fiscalizando, cuando están los ciudadanos, al final de cuentas, viendo estos procesos. Y por eso es que el Ministerio Público actualmente está amenazando precisamente a gente de la prensa, de la sociedad civil organizada y ciudadanos que participaron en el proceso electoral porque saben que son vitales para que los procesos de 2026 salgan bien. Y yo ahí sí quiero agregar algo, que lo dije el año pasado. También hay que... O sea, digamos, decimos, sí, hay que cambiar el TSE, hay que cambiar la Corte Suprema, hay que cambiar la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría, etcétera, etcétera. Pero el año pasado, por ejemplo, vimos la mayoría de postulaciones para la Corte Suprema y Corte de Apelaciones eran perfiles nefastos. No solo académicamente, sino profesionalmente y éticamente. Entonces, el llamado es a que la gente que tenga la preparación y que tenga la expertise y que tenga la ética y la probidad y el reconocimiento se postule, porque es que si no, entonces va a estar todo cooptado, pues. O sea, al final, si la gente no se postula... Si no hay de dónde elegir, se va a elegir lo peor. Exacto, o sea, si tenemos lo que decía yo de la encuesta, ¿verdad? O sea, si tenemos entre esas 3 personas, entonces si nadie se postula, ¿qué vamos a hacer? La gente no tiene ni modo que de dónde va a decidir, ¿verdad? Por eso es muy importante, por ejemplo, que el presidente tenga 6 perfiles en la lista final que sean idóneos. Porque si no, entonces vamos a tener 6 perfiles en la lista final de fiscal general, que al final, ¿para qué se fue Consuelo Porras? Si va a llegar incluso puede ser alguien o continuista o peor, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que un llamado importante a la participación y a la rearticulación de la organización. Yo sé que es muy complicado porque justamente lo que decía Yaneli, ¿verdad? La insignia es deteriorar y desarticular toda movilización ciudadana y de organización, pero hay que hacer el esfuerzo también, ¿verdad? Exacto.
Pero bueno. Gracias. Muchas gracias, Yaneli, Pavel. Les agradezco. Gracias. Por este análisis, igual ya saben Feliz que mes y feliz invitadísimos. semana. Ajá, sí. Invitadísimos para la próxima que hacemos estos temas o algunos otros. O si no, pues ya Pavel viene la Filgua y ahí presentamos también. Sí, el otro mes viene del 1 al 13 de julio, por cierto, que no lo dije, pero. Atentos. Varias actividades vamos a presentar ahí. Bien, gracias. Recuérdense darle like y suscribirse porque eso nos ayuda. Y comenten. A llevar. Sí, comenten. Ahí nos gusta Opinen. que comenten y de repente contestamos. ¿Quién se veía más guapo, por ejemplo? Hoy? Sí, está bien. Yo, ese no es debate. Hay cosas que hay que Hay se cosas debaten. Eso es lo que tácticas. debemos de. Está bien, está bien. Bueno, adiós, pues. Gracias.